problem to look over the laptop here to see all of you at the same time that I have access to my notes. So you'll forgive me. Over the last few weeks, there has been a great deal of discussion in Washington and indeed all over the world about the effects of the U.S. economic crisis on global economic health. Much has also been said in recent months about the effects on emerging economies of the spectacular rise in oil and food prices and the consequences of these increases on rates of poverty and extreme poverty throughout the developing world. Indeed, while economists have celebrated much more impressive growth rates in recent years throughout Latin America, there are now increasingly dire predictions about the implications of the U.S. financial meltdown for a sustained global economic recession. Central America is particularly vulnerable to the fluctuations in the global economy and more particularly in the U.S. economy, never more so than in the wake of the conclusion of the Central America Free Trade Agreement. Several very recent economic reports indicate the dimension of the challenge that these countries face. According to the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean, CEPAL, food and oil alone constitute 31% of Central America's total imports. Meanwhile, the prices for food in 2007 in the international market were marked by extreme volatility. In a trend that has not been seen for perhaps some 30 years, food prices increased by 40% in 2007 alone, and the trend in 2008 has accelerated. Wheat, corn, and rice, essential food staples, have suffered as part of this trend. What does this mean concretely? According to projections by CEPAL, an average increase in food prices of only 15% could mean an additional 1.1 million people in Central America cast below the poverty line and an additional 2 million who would be classified as extremely poor. The Central American Bank for Economic Integration has additional bad news to report. In Central America and the Dominican Republic in 2008, inflation has risen significantly due to the increase in oil and food prices, eroding even further the purchasing power of the poor. Consider this: the price of oil in the first trimester of 2008, of this year, was 40% higher than it was in the same time period a year ago, in 2007. In addition, export growth has decreased, while the price of imports has gone up, resulting in a significant deterioration of the terms of trade. Additionally, the growth in remittances from Central American workers in the United States, while still positive, has fallen significantly. This removes a key support to correct imbalances in the trade deficit throughout the region. This afternoon, we will discuss Central America's place within wider economic trends in Latin America. We will look not only at the current challenges, and they are substantial, but also at the potential opportunities offered by the current circumstances to become, for example, more energy efficient, or to build up public transportation, or invest in new innovative technologies. To introduce our first distinguished panel of speakers, I'd like to turn the program over to my colleague, Jose Raul Perales of the Latin American Program. But before doing so, I'd like to extend a special and warm thank you to the director of the Latin American and Caribbean Center at Florida International University, Cristina Eguizabal, who is co-sponsoring this series on Central America with us. Thanks to Cristina for always motivating us to keep an important focus on the countries of Central America. I'd also like to thank Adam Stubbitz in the back for his impeccable organization of today's seminar. Thanks to all of you for joining us for this discussion. Thank you very much for the introduction, Cindy. And again, on behalf of the Latin America Program, welcome to the Wilson Center. We'd like to get started with the first of our speakers, Mr. Pablo Rodas Martini, Chief Economist of the Central American Bank for Economic Integration. At the entrance, we had a sheet with
with short bio sketches, so I won't go into a description of his many aptitudes and accomplishments. I'd also like to remind you that for those who need simultaneous translation, for not just for any of the speakers, during the course of the afternoon, we have equipment outside at your disposition. Pablo? I would prefer to talk in Spanish since my presentation is in Perfect. Spanish. Is that okay? Yes. You may do so, of course. I didn't have time to translate. Thank you for the invitation. I'm very glad to be here. La presentación que voy a hacer tiene 4 componentes. Una es un poco hacer una revisión rápida de la dimensión de la crisis. Segundo, un breve capítulo sobre recordando los efectos de la Gran Depresión en Centroamérica. Tercero, el impacto de esta crisis en la región. Y cuarto, medidas para contrarrestarla. Es decir, que esta es una presentación todavía en proceso. Justo este jueves y viernes tenemos un evento grande con economistas muy destacados de Centroamérica, también CEPAL México, CEPAL Chile, OSD de París, para discutir el efecto de la crisis sobre Centroamérica. El evento va a tener lugar en el BESI, en Honduras, lo estamos organizando nosotros. Y luego también el BESI está participando con CIECA y con el Consejo Monetario Centroamericano en un mandato recibido por los presidentes de la región para proponer soluciones ante la crisis. Entonces, esto que yo les presentaría acá, y principalmente el capítulo 4, es nada más un bosquejo preliminar de lo que se estaría presentando. Bueno, la dimensión de la crisis, todos sabemos que se originó en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Aquí vemos el desplome de este índice fundamental del sector inmobiliario en Estados Unidos. Luego sabemos que se expandió hacia los mercados de capitales, principalmente y con mucha más severidad en el sector financiero, pero luego hacia los mercados en general. Coloco nada más el Dow Jones, pero lo mismo ocurre con los demás mercados de capitales en Estados Unidos, Europa, Asia, incluso ahora ya en América Latina. Se habló de la posibilidad de que se desacoplarían los países emergentes, principalmente países asiáticos como China o países de América Latina como Brasil, y la evidencia ha mostrado de que no ha sido así. Es decir, tarde o temprano terminó de impactar la crisis sobre los países emergentes. Algunos indicadores, la inestabilidad financiera se ha disparado. Creo que estas gráficas hablan por sí mismas. Este es un índice de volatilidad muy seguido por los analistas financieros y nos precisa bien cómo se dispara esta volatilidad, esta inestabilidad en los mercados financieros. Luego, lo que les comentaba antes, los mercados emergentes no se han podido desacoplar. Inicialmente, digamos, hasta mediados de año, vemos que todavía seguían creciendo. Aquí nada más colocamos los de el este asiático, América Latina y los mercados emergentes en general. Vemos cómo hasta mediados de este año seguían en aumento, pero luego comienzan a declinar de manera severa. Aunque ciertamente hay que mencionar lo siguiente también. Muchas veces sobrereaccionamos a lo que los mercados de capitales están transmitiendo. Si la economía real, digamos, se comportara de la misma manera que las bolsas de valores, realmente la economía real sería mucho más enloquecida de lo que es en la realidad. Las bolsas sufren de manías, de pánicos. Esto se ha analizado mucho en la literatura sobre recesiones. Hay algunos autores que incluso equiparan con el tema de maníaco depresivo el comportamiento en las bolsas de valores, donde en los momentos de euforia es el momento de manía y luego vienen los momentos de crisis. Entonces vemos esos tremendos altibajos y la economía real, si bien termina resintiendo estos efectos de las bolsas, se comporta de manera más estable. Luego aquí tenemos la depreciación fuerte en la línea anaranjada del dólar respecto al euro. Y vemos cómo recupera algún valor en los últimos meses. Luego tenemos del dólar versus el yen, como es a la inversa, digamos. Aquí vemos un declive, pero realmente es igual el declive del dólar respecto al yen, y luego cierta recuperación en los últimos meses. Esto es de mucha importancia porque esto incide sobre el precio de los alimentos, sobre el precio del petróleo. El comportamiento del dólar pasa a ser determinante en otras variables de la crisis. Luego tenemos el impacto de los commodities. Aquí colocamos nada más 2 índices globales, CCI y este CRB.
Vemos cómo está ese aumento continuo en los commodities hasta, de nuevo, mediados de este año, hasta julio de 2008, y luego el declive importante, donde ya, si vemos incluso la siguiente, por ejemplo, esto nos desglosa en algunos sectores. Vemos para alimentos la línea amarilla, cómo llega a un pico y luego comienza a declinar. Luego tenemos los Raw Industrials Subindex, también tenemos el subíndice de metales, tenemos el de textiles, que es un índice importante para Centroamérica, tal vez el más estable de todos, pero donde también se aprecia una merma en las importaciones de Estados Unidos. Luego, aquí es, digamos, solo para ilustrar, dentro de los anteriores, para extraer el del precio del petróleo, de nuevo el ascenso muy fuerte que tuvo y luego la caída acelerada a raíz del desplome de la demanda o de la contracción de la demanda en Estados Unidos y en otros países. ¿Qué tan severa y larga llegará a ser la recesión? No sabemos. Un primer cuarto de negativo, luego se pronostica, digamos, estos 2 primeros trimestres positivos, pero hay la incertidumbre todavía de qué tanto puede apoyar las medidas que los Estados Unidos y otros países desarrollados están tomando para empujar a los sectores reales de las economías de Estados Unidos, Europa, Japón. Es una gráfica con las tasas de política de los bancos centrales. Vemos el esfuerzo muy deliberado en la línea amarilla por parte de la Fed, cómo ha caído y está llegando a niveles, es decir, más bajo que lo actual. Ya tiene muy poco margen de llegar las tasas de política. Sabemos que no solamente han sido las tasas de política monetaria los que han movido los bancos centrales. Los otros bancos centrales tienen menor margen de maniobra. En el caso de la Unión Europea, la presión inflacionaria ha sido fuerte. El Banco de Japón, con unas tasas tan bajas, digamos, no puede ir más bajo. Pero se estima de que los países industrializados están esforzando lo más posible. En el caso de Estados Unidos, Bernanke es considerado un experto en la Gran Depresión de 1929. Y entonces, quizás nadie mejor que él para conocer lo que sucedió en esa Gran Depresión y para proponer medidas alternativas. Entonces, esa una recapitulación rápida de algunas gráficas sobre la crisis internacional, recordando esto. Tal vez lo anterior lo hemos visto ya bastante en diferentes estudios o presentaciones. Aquí es bueno, si vamos a entrar al impacto de la crisis, hacer algún recordatorio rápido de la crisis que quizá más se equipara con la actual, que es la Gran Depresión, que lógicamente son paradigmas muy diferentes. No, de ninguna manera uno quiere sugerir de que va a haber un copy-paste de los efectos. Eran otras economías las que existían en Centroamérica en ese momento, pero es interesante tomar nota de la historia y tratar de sacar algunas lecciones. El impacto externo se canalizó en ese momento a través de los precios de los commodities, fundamentalmente, ahí se sintió. El precio del café se desplomó. Luego el precio del banano también cayó, pero menos debido al control de mercado que ejercía la bananera. Entonces tenía la posibilidad de manipular un poco el precio en el mercado norteamericano y evitar un desplome del precio del banano. El precio del azúcar también cayó, pero estos eran los 2 productos principales, café y banano. Economías como la salvadoreña, por ejemplo, que tenía café pero no tenía banano, se vieron mucho más agravadas que otras economías. El escaso oro que la región tenía fluyó fuera de Centroamérica. Los países que tenían el patrón oro, es decir, que estaban bajo patrón oro, toda Centroamérica se vieron obligados al poco tiempo a abandonar ese patrón oro. Había la opción de recurrir a un racionamiento de cantidad o de precio a nivel del sector externo, es decir, en esencia, a depreciar las monedas o a poner controles cambiarios. Y los países optaron por restricciones de cantidades, no de precios, en gran medida. Perdón, aquí se me corrió la última, y los gobiernos tuvieron que cumplir con el pago de la deuda externa. Es decir, había dos compromisos fundamentales para los gobiernos de Centroamérica, y era salarios para el sector público y pago de deuda externa, donde la región trataba de estar lo más al día posible, pero les fue imposible una vez sobrevino la crisis y tuvieron que caer en default. Luego, ¿cómo repercute esa crisis internamente? Bajó el empleo, los salarios privados. Los demás sectores también se vieron afectados.
Es decir, no solamente el sector exportador, sino que también los otros salarios, los otros sectores, el sector, digamos, el escaso sector industrial que había en la región, la misma agricultura de producción doméstica, es decir, repercutió en todos los demás sectores de la región centroamericana. Luego cayó la recaudación arancelaria y por consiguiente los ingresos de los gobiernos. Recordemos que en ese entonces no era como ahora, donde ahora hay una base tributaria más diversificada, el IVA juega un rol importante, el impuesto sobre la renta está presente. En ese momento era la recaudación tributaria en esencia, los aranceles, lo que pasaba a través de las aduanas. Entonces, ante un efecto tan serio por el lado de las exportaciones e importaciones, se desplomó la recaudación arancelaria y la recaudación de los gobiernos se vio muy disminuida. ¿Qué hizo el gobierno? Entonces, la principal solución en ese entonces era atrasar los pagos a los trabajadores públicos. Sabemos que eso no es una solución hoy en día, pero en ese momento era atrasos de 2, 3, 4 meses a los trabajadores públicos y merma del salario en algunos casos. Luego, en sí, la crisis, cuando uno compara el momento pico del ingreso per cápita en ese entonces versus cuánto llegó a caer, tomado de las cifras del libro muy destacado del profesor Víctor Humbert Thomas, vemos que los salarios llegaron a caer entre el ingreso per cápita, llegó a caer entre 20 y 40% en la región centroamericana. Es decir, para unos países fue de 20 y tanto por ciento, para otros países, Nicaragua, fue más del 40%. Entonces sí impactó de una manera muy seria. El gasto público se fue reduciendo a la saga de los ingresos, es decir, más lentamente que los ingresos. El Estado era muy pequeño, porque no podía llevar a cabo un rol contracíclico. Es decir, si se argumenta que todavía el Estado en Centroamérica es pequeño, en ese momento era más pequeño todavía. Guatemala era tal vez el que tenía el Estado más grande, cerca del 8% del PIB, y otros países era más bajo, más pequeño el rol del Estado. Entonces la posibilidad de recurrir a una política contracíclica en esa dimensión era prácticamente imposible. Las implicaciones sociales y políticas: hubo inestabilidad social y represiones, hubo huelgas sindicales en las bananeras en Honduras y en otros lugares, represiones. Se dio en ese periodo la famosa matanza de El Salvador, donde todavía hay incertidumbre sobre el número de muertos. El modelo liberal dio lugar a férreas dictaduras. Justo durante esos años posterior a la Gran Depresión, tampoco es que se diga que sin la Gran Depresión no hubiera pasado nada, posiblemente igual hubieran llegado esas férreas dictaduras, pero llama la atención que en 4 de los países llegaron dictaduras muy conocidas y muy recordadas todavía, después justo de la Gran Depresión. Jorge Ubico en Guatemala, que tardaría por tantos años, Tiburcio Carías en Honduras, Maximiliano Hernández en El Salvador y Anastasio Somoza en Nicaragua. Es decir, casi que los dictadores más famosos del siglo XX llegaron al poder después de la Gran Depresión. Solo Costa Rica se mantuvo hasta cierto punto inmune a este cambio de régimen político, y el modelo monoexportador había hecho crisis, pero digamos pasó una crisis muy fuerte y no fue reformulado. Luego, después cuando se recuperó en los 30s, en esencia Centroamérica vuelve sobre ese modelo monoexportador. Bueno, o biexportador, si quisiéramos decir, en esencia con el banano y el café. El impacto de la crisis actual en Centroamérica, ¿cómo se está sintiendo? Implicaciones económicas externas, seguramente menor crecimiento en las exportaciones va a haber. Es decir, sigue creciendo las exportaciones, pero va a crecer a un ritmo más lento. La incertidumbre todavía es si llega a pasar, si se mantiene positivo el crecimiento o si en un momento determinado llegará a ser negativo el crecimiento. Menor crecimiento de las importaciones, lógicamente las importaciones van a tener que acoplarse a esa reducción de las exportaciones, aunque sabemos que a nivel de importaciones siempre hay un retraso, un rezago sobre el comportamiento de las exportaciones. Menor crecimiento del turismo receptivo. Aquí los expertos en turismo en los últimos meses en Centroamérica, y en general en países en desarrollo, han tenido una discusión sobre si el Caribe va a ser beneficiado debido a la crisis en cuanto a turismo o no, porque uno tiene dos efectos, el efecto de precio y el efecto de ingreso. Entonces, algunos dicen, bueno, debido a lo que está sucediendo, definitivamente los hogares norteamericanos, europeos van a recortar su
sus viajes de turismo fuera, y eso va a afectar a Centroamérica, pero viene un efecto de sustitución donde argumentan algunos, los más optimistas, y dicen el efecto de caída o las dificultades económicas va a hacer que el turista norteamericano encuentre más difícil ir a Asia, a África, a Europa y prefiera destinos más cercanos. Entonces hay cierta discusión ahí sobre cuál va a ser el efecto final sobre Centroamérica. Lo que sí es que ya los datos nos comienzan a decir que comienza a ser negativo, es decir, el turismo sigue creciendo pero a unas tasas menores. El turismo en República Dominicana, por ejemplo, que sería como uno de los que más se debería beneficiar de esa cercanía con Estados Unidos e incluso de cercanía con Europa, también está siendo ya afectada. Entonces, lo más probable es que el efecto sea negativo para la región centroamericana. Reducción de las remesas familiares siguen creciendo, pero a una tasa menor. De estar creciendo a nivel de 2 dígitos, han crecido a 1 dígito. Menor ingreso de la inversión extranjera directa. En estos tiempos de incertidumbre y de crisis, lógicamente, no son momentos en que las multinacionales o los inversionistas internacionales en general buscan para invertir más en países emergentes, en países en desarrollo. Menor ingreso de otras fuentes de capital, ya lo podemos ver ahora, los bancos centroamericanos están teniendo dificultades para financiarse con sus corresponsales en Estados Unidos o fuera de Centroamérica, entonces se les está cerrando esas fuentes de capitales o se les está encareciendo, por eso recurren al BESI, por eso están, digamos, incluso esos megabancos que llegaron a Centroamérica han recibido un poco la instrucción de que tienen que fondearse localmente. En resumen, sería un aumento cuando uno mira esta síntesis o hace una revisión de la balanza comercial, balance de servicios, etcétera. Es un aumento de los déficits de cuenta corriente, a pesar de que las importaciones también se esperaría que bajaran un poco su senda de crecimiento. Y esto presionaría sobre las reservas internacionales netas de los países y presión sobre los tipos de cambio, que se han mantenido más o menos estables. Hay que monitorear detenidamente el comportamiento de los tipos de cambio y esperar que no sea una depreciación demasiado brusca. Aquí tenemos algunas de las gráficas anteriores, no presento todas, pero algunas de estas, por ejemplo, exportaciones, podemos ver cómo venían creciendo a niveles mucho más fuertes y en los últimos meses, ya en el 2008, están creciendo, siguen con un crecimiento positivo, lo cual es buenas noticias, pero ya su senda de crecimiento ha bajado. Esto agrupa a toda Centroamérica, bueno, de Guatemala a Costa Rica, en este caso no incluye Panamá, más República Dominicana. Luego tenemos las remesas, vemos también la tendencia, siguen creciendo, es decir, sigue siendo positivo el ingreso de remesas, pero de ser un crecimiento de 2 dígitos está pasando a ser un crecimiento de 1 dígito. Luego, reservas internacionales netas, también el agregado para toda la región va decayendo, siguen acumulando reservas todavía. Es decir, ojo, en este momento no estoy diciendo en ningún momento de que estemos con decrecimientos. Si vimos todas las variables anteriores, siguen siendo positivas. Sencillamente, el dinamismo se ha aletargado. Implicaciones para los sectores económicos: menor inversión privada, sin duda alguna, en la región centroamericana, menor crecimiento de los sectores económicos, bajará el desempeño de sectores líderes. Los sectores que fueron los líderes en los últimos años, cuando uno veía toda la región, tendían más o menos a hacer lo mismo. No era la agricultura ni la industria, sino que era la construcción, el transporte y las finanzas, y algunos de esos sectores ya se están resintiendo. De hecho, la construcción es de los sectores que está siendo más afectada. Los constructores de Guatemala ya anunciaron de que podía llegar a perderse 150,000 empleos. En Costa Rica se habla de 40,000 empleos menos en la construcción. Es decir, construcción sabemos que es un sector muy volátil y que tiende a reaccionar muy fuertemente ante este tipo de crisis. El sector de finanzas, que había sido un sector muy dinámico, también, digamos, estaría confrontando una situación de mayor dificultad. Y podría ser negativo incluso el rendimiento de algunos de los otros sectores. Recordemos que agricultura, industria estuvieron creciendo en la región en términos positivos, pero a tasas muy modestas, que 2%, que 3%, por debajo del crecimiento promedio del PIB. Y alguno de estos subsectores, en algunas de estas de las cuentas nacionales de Centroamérica, podría tener un decrecimiento. Y llama la atención que Panamá está fuera totalmente con un patrón muy diferente al del resto de Centroamérica. Tiene un crecimiento muy desigual. El efecto de la ampliación del canal sigue incidiendo mucho sobre el dinamismo de la economía panameña
creciendo a niveles muy, muy altos y generando un efecto de arrastre hacia otras actividades en Panamá. Entonces, casi que uno en estos próximos meses tendría que hablar de las cifras de Centroamérica, de los 6 países centroamericanos y República Dominicana, y sacar como un apartado de la misma región, excluyendo a Panamá y tratando de comparar un poco el crecimiento. Porque ahí tenemos un país que sigue creciendo, el sector de la construcción sigue aumentando. Solo para ponerles una variable muy sencilla, compra de vehículos nuevos. En Guatemala, la última información que tenemos es de que bajaron 18% en lo que iba del año. En República Dominicana también habían bajado 21% la compra de vehículos nuevos, mientras que en Panamá habían crecido 14%. Es decir, es un indicador muy, muy sencillo, un indicador que tradicionalmente sube y siempre aumenta en los últimos años. Bien, pero vemos que ahí nos resume de manera muy sencilla cómo se comporta de manera diferente en otro país. Y lógicamente menor generación de empleo en la región. Aquí tenemos el IMAE, el índice mensual de la actividad económica. Vemos la senda declinante. Tal vez esto no lo voy a tratar de ir un poco más rápido por razones de tiempo. Aquí vemos cómo el IMAE global para toda Centroamérica ya presenta una senda, es decir, sigue siendo positivo, pero un crecimiento menor. Aquí hay un apartado que es el tema de la inflación, algo muy sensible para Centroamérica, donde vemos cómo la inflación se ha disparado. En estos últimos 2 meses ya comienza a contenerse debido a la disminución del precio del petróleo y de los alimentos. Recordemos que esos 2 precios se comportan de manera muy, muy diferente a nivel internacional. Usualmente el precio del petróleo, y para países nuestros, se traslada muy rápidamente al mercado doméstico, mientras que los alimentos, cuando sean los precios internacionales de alimentos, se trasladan de manera más lenta a nivel doméstico. Y luego el precio del petróleo incide sobre los alimentos, pero no a la inversa. Es decir, el precio del petróleo es fundamental para los fertilizantes, es fundamental para la movilización, la movilización del producto final de los alimentos. Entonces, repercute el precio de los alimentos sobre el precio del petróleo sobre los alimentos, pero no necesariamente a la inversa. Y Centroamérica se ha visto incidido por ambos efectos. En el caso del petróleo, somos una región casi totalmente dependiente del petróleo internacional. Hay cierta producción en Belice y Guatemala. En todos los demás países no hay producción de petróleo. Y las matrices energéticas incluso dependen mucho, en algunos casos, de las termoeléctricas. En el caso de alimentos, sí se da un patrón un poco distinto y no, digamos, ya a nivel neto de país puede tener un efecto positivo en algunos casos, porque la mayoría de países son exportadores netos de alimentos, con la excepción de El Salvador. Implicaciones para el sector financiero, pocas pérdidas en la cartera de inversiones al momento, es decir, los bancos centroamericanos no era que estuvieran con inversiones fuertes en los bancos de Estados Unidos que se fueron a la quiebra o que tuvieron dificultades, menor acceso al financiamiento internacional. Es decir, estos corresponsales están siendo más renuentes para financiar a la banca centroamericana, y lo que sí ha llamado la atención es cierto retorno de inversiones que se encontraban en el extranjero. Centroamericanos que tenían capitales en Estados Unidos ante el desplome de las tasas de interés, entonces algunos con mayor anuencia a volver sus recursos hacia Centroamérica, lo cual es positivo. Menor crecimiento de los depósitos, aunque todavía, digamos, no de manera notable, pero se podría prever, digamos, ante esa dificultad de los hogares. Lógicamente sus posibilidades de ahorro van a verse disminuidas y los depósitos podrían verse afectados. Seguramente va a haber un aumento en tasas de interés, o bueno, se ha dado el aumento en tasas de interés en los últimos meses. Necesidad de ser más estrictos los criterios para otorgamiento de crédito por parte de la banca centroamericana va a ser indispensable para evitar cualquier contagio hacia los sistemas centroamericanos. Hay riesgo de que aumente la cartera en mora. Las superintendencias tienen que estar mucho más vigilantes sobre el efecto que estaría teniendo sobre los sistemas financieros de cada país, y aumento de la vulnerabilidad del sistema financiero regional en general. Es decir, vamos a tener un sistema financiero más vulnerable. En ningún caso hay en crisis. Esperamos que en ningún caso se dé esto. Es decir, la banca centroamericana ha sido más conservadora, y estas han sido buenas noticias porque está más blindada, digamos, ante efectos como la crisis actual, pero quiera que no, aumenta un poco su vulnerabilidad. Luego, implicaciones para la política fiscal, menor crecimiento de la recaudación tributaria,
ya lo estamos sintiendo. Ya en diferentes países la recaudación tributaria está creciendo, pero a una tasa menor. En algunos casos, casi que en términos reales, se ha estancado. Un minuto. Bueno, mayor gasto público corriente, las presiones para dar subsidios en energía, en alimentos. Es decir, los gobiernos están siendo presionados para aumentar sus gastos, en menor focalización de la política social, lo cual es preocupante. Es decir, ante la emergencia, los gobiernos pueden verse tentados a ir un poco a lo obvio, apoyar en electricidad, apoyar en petróleo, apoyar en algunos aumentos salariales y descuidar algunas políticas sociales focalizadas. Menor inversión pública, lo cual sería lamentable, porque realmente en este momento es cuando más habría que incentivar la inversión pública. Mayores déficits fiscales son de prever. Y no sería descartar mayor endeudamiento público. Es decir, ya se ha mencionado en el pasado por el director del Fondo Monetario Internacional de que, bueno, la política fiscal es en preparación para los tiempos de lluvia y, bueno, ahora estamos ante una tormenta. Entonces, los niveles de endeudamiento público de la región centroamericana han bajado para todos los países en los últimos años, lo cual es buenas noticias. Y no sería de ignorar o de descartar la posibilidad de que aumentaran nuevamente en los próximos meses. Aquí algunas variables fiscales, donde vemos los ingresos fiscales cómo comienzan a resentirse ya. Luego, implicaciones sociales, aumento del desempleo y del empleo informal, aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Ya las primeras señas que comienzan a salir por parte de FAO, CEPAL, etcétera, que comienzan a indicar de que está aumentando los niveles de pobreza. Aumento de la presión para migrar, a pesar de que las deportaciones el año pasado llegaron a los niveles históricos más elevados en todo el registro de Centroamérica. Y mayor inestabilidad social. Y lo último, ya con esto cierro, son nada más 3 diapositivas de momento. Plano monetario y cambiario. En la medida que se pueda, que permitan las presiones inflacionarias, habría que flexibilizar la política monetaria. Es decir, va a haber que monitorear muy estrechamente la tasa de inflación. Y si esta logra contenerse debido a una menor presión de los precios del petróleo y de los alimentos, entonces podría relajarse un poco la política monetaria y los bancos centrales. Entre ellos, por ejemplo, podría reducirse el encaje hacia los bancos. Habría que aumentar la regulación prudencial sobre el sistema financiero. Por un lado, inyectar un poco más de liquidez al sistema, pero a la vez ser mucho más estricto en la regulación para evitar cualquier riesgo de crisis en alguno de los bancos centroamericanos. Habría que buscar líneas de contingencia para los bancos centrales, que de hecho ya lo están comenzando a hacer, buscando con el BESI y con otras instituciones. Habría que aceptar en algunos casos la depreciación de la moneda. En el plano fiscal, habría que mantener la inversión pública a toda costa y hasta habría que aumentarla, sería lo ideal. Habría que resistir las presiones al aumento en el gasto corriente, subsidios y salarios. Habría que preservar programas sociales focalizados hacia el quintil más pobre. Algunos ejemplos en temas de seguridad alimentaria no deberían ser cortados en lo absoluto. Habría que evitar cargas tributarias adicionales sobre las empresas durante 2009. Es decir, efectivamente no es el momento para estar gravando de manera adicional a las empresas. Los gobiernos centroamericanos no pueden en este momento, no pueden recurrir al tipo de políticas de los países industrializados de hacer una reducción de las tasas impositivas a las empresas, pero ya que no pueden reducirles debido a que los estados mismos están muy constreñidos, al menos no gravar con tributos adicionales durante esta coyuntura. Y lo que ya mencioné antes, seguramente tendrá que aumentarse los niveles de endeudamiento público. Y la última, algunas otras medidas, seguramente va a haber que buscar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, lo cual lanzaría un mensaje de mayor tranquilidad sobre la región. Habría que coordinar esfuerzos a nivel centroamericano, como ya están haciendo los países de la ASEAN, por ejemplo, y otras regiones que están tratando de enfrentar la crisis en la medida que se pueda de manera coordinada. Habría que acelerar la entrada en vigencia de la Unión Aduanera para que la integración, en la medida que se pueda, también juegue un rol contracíclico. Sabemos que históricamente la integración centroamericana ha sido procíclica, no ha sido contracíclica, pero si podemos acelerar algunos procesos, sería bueno. Y finalmente, dado que en un ambiente de crisis internacional es difícil pretender que las exportaciones aumenten, es decir, todos los países hablan de aumentar sus exportaciones, pero en todos los casos sus PIBs están en Europa, en Estados Unidos, en Asia, se están viendo declinantes. Entonces, es difícil en ese esquema internacional aumentar mucho más las exportaciones, entonces evaluar medidas que permitan sustituir algunas importaciones. Entonces, con esto yo termino. Entonces, así es un poco como estamos viendo la crisis actual. Deliberadamente, digamos, no hay cifras aquí de proyecciones todavía. Esperamos tenerla ya en las próximas semanas, pero sin duda alguna un impacto serio.
de la crisis más grave que ha habido a nivel internacional y que podrían repercutir a nivel de Centroamérica. Ciertamente la región está mucho mejor blindada de lo que estuvo antes. Sí, la estabilidad macroeconómica que la región logró, sus tasas de crecimiento fueron positivas, pero sí estamos ante una tempestad muy seria y es importante que la región tome esfuerzos coordinados. Gracias. And thanks, Pablo. We'd like to move now, invite Gregory Watson to speak. Gregory leads efforts on remittances at the Multilateral Investment Fund of the Inter-American Development Bank. Gregory? Thank you, Jose Raul, and thank you to everyone for inviting me here today. I'm going to drill down a bit. I'm going to speak in English, although my slides are in Spanish. But I'm going to drill down a bit on one of the topics that was mentioned, which is remittances. And all of the data that I'm going to be showing here has either come from a new study that we issued on October 1st of this year, and also information that we've gleaned over many years of public opinion surveys in Latin America. By now, we've actually surveyed about 50,000 people. So some of the newest data comes from a survey we did of remittance senders in the past year as well. Just a brief summary of what I'll talk about is first some of the newest numbers and our projections for remittances coming up this year, the importance of those flows, and then I'll try to explain a bit why we think we've seen these reductions in the growth of remittances and where we can maybe see this going in the near future. So this is, if you're looking at remittances from 2005 to 2008, this is the trend line. You'll see that remittances are relatively stable. I mean, if you ever transpose this with foreign direct investment or ODI, you see that those tend to go like this, and remittances tend to be relatively stable. We have seen double-digit growth in past years. Some of that has been due to improvements in the way that data is collected, but at the same time, a lot of that was due to real growth. The reason this is noteworthy and why we issued this report in October is because this is the first year since we started collecting data on this topic in 2000 that we will see single-digit growth in remittances. This year we're predicting 1.5% over last year. And in previous years we've seen 14%, we've seen 10%. But to see 1.5% this year is a bit shocking to us. I mean, we've seen reductions in Mexico and in Brazil over the past many quarters. But just in the newest numbers that we've seen come from El Salvador and Guatemala, we've seen in the last quarter a reduction in the amount of remittances as well. So it's spreading beyond Mexico and Brazil. And I guess I'm missing a slide here, but if you look at this in real terms, these are the nominal terms. In real terms, when we adjust for inflation and for exchange rates, we actually see a 1.7% decline in the role that remittances will play in the financial health of remittance recipients in Latin America. And that is actually will have a big impact in many countries. And if we go to this slide, we can see why. This is the percentage of remittances that make up GDP in so many countries. And if you look at Central America here, 25% in Honduras, 18% in El Salvador, 17% Nicaragua, 12% Guatemala. When we've seen these declines happening in Mexico and in Brazil, their remittances, while important, are a smaller proportion of GDP. But in countries like El Salvador, like Guatemala, where we've seen these real decreases in the last quarter, this will have a much larger impact on the families that receive remittances there. And if we're looking at the percentage of the population which receives, this is just kind of a random sampling of the various different countries that I've pulled. But Dominican Republic is the highest with 38%, followed by Haiti. Guatemala is fairly representative of the rest of Central America, around 22%. And then we go down to Brazil. In Haiti especially, it's quite concerning given the recent environmental problems and also the recent natural disasters that if remittances actually do go down in nominal terms and in real terms in Haiti, we'll see a major impact on poverty levels and on the most vulnerable. And if we're looking at how these remittances are used, we've got on the green side, we've got for daily expenditures. On the yellow side, we've got investment. And we've seen in time and time again in the surveys that we've done that, I guess, on average to Latin America, about 60% is used for daily expenses. Now, if remittances are becoming less valuable to the families that receive them, if the amount that's being sent from abroad is going down as well, the first hit
is going to be taken in the investment side, because people are going to be using that money to spend on their non-optional budgeting, which is their daily needs, their housing, their education, their food. At the same time, we're seeing the prices of those goods go up. And that's concerning for us because we work to try to leverage the long-term financial capabilities of these families through their remittances. And so really the way that you reduce dependence on remittances and improve development is by contributing to the long-term growth of that family. So that they take their remittance and get a microloan. They take that remittance and use it for education. They take it for microinsurance. And those are the kinds of products that now will be more important than ever, that the multilaterals and also the financial sector really make an effort to tailor to the needs of that population, because the amount of money that will be available for those types of products will be squeezed a bit. And so it's important that those products be good and useful. Now, we've looked at trying to figure out why are we seeing this reduction in growth in remittances coming from both the United States and, if we're talking about Andean countries, from Spain. And we've basically narrowed it down to about these 4 topics. Here, if we're looking at construction boom in the United States, we all know, the massive boom in construction that was fueled by the subprime loans. And we can see this going up here into about 2007. This is jobs in the area of construction in the United States. And then over the last year, since about July of 2007, we see the construction crisis beginning and the amount of employment in the construction sector really start to fall in the United States. And so those are the jobs that typically would be taken by newly arrived immigrants, especially from Central American immigrants, which tend to work very heavily in the construction sector. And actually, I don't have it here, but if you were to take this slide and basically move all of the dates forward about 6 months or to a year, you'd see the same trends happening in Spain right now, which was experiencing a huge construction boom and is now starting to see the beginnings of a construction crisis. And so you're seeing the same trends with migrant workers in Spain that were involved in housing happening there now, but there's still a few months back on this graph. And then moving beyond the construction sector, looking just in general at Hispanic unemployment in the United States, we see here that the Hispanic unemployment has risen almost to 8% in July of this past year. And that's taking into account job losses also in the services sector, in agriculture for Hispanics. And so really immigrants in the United States are being squeezed on the job front. Just as the economic crisis impacts all Americans, it's impacting all people living in the United States. Now, this isn't to say that in the long term this is a major problem, because immigrants tend to be very versatile. They'll move from one state to another, from one sector of the economy to another, to where the jobs are. But there is a period of dislocation in between there where immigrants will be having to reduce the amount of money they send home. They probably won't stop sending altogether, because sending remittances really is seen in our surveys, when people have answered us, as a real fundamental family obligation. You know that your family is relying on this money at home, and so immigrants will tend to trim their own spending here first. But at the same time, if you're having job difficulties, if you're having to move, you're going to have less money to send. And I think that that's some of what we're seeing right now. Inflation has also had a major impact on the value of remittances at home, and also actually on the amount of money that's able to be sent. First, on the sending side, prices of energy, the prices of food, the prices of commodities in the United States have gone up. So the prices for immigrants of those goods have also gone up, meaning less money to send home. But at the same time, we're looking at what the family spends that money on. The primary basket of goods that these families are using remittances for, that has also gone up dramatically. And so here, if we're looking at the yellow line, that's 2008 inflation in El Salvador. And I've got a couple of other countries, just examples here to show that this is across the board. In Guatemala and in Central America in general, the prices of these goods are more expensive for the families that receive. So they're taking a double hit. They're receiving less money from their families, and they're having to make that dollar stretch further in their home country. We've also asked immigrants, what's influencing your decisions to send remittances? How do you feel? Why are you sending less money? And they all said, well, first, the economy. Second, and this was shocking to us, we actually did a survey in 2006, or 2001, I'm sorry, and we asked if Latino immigrants felt discrimination, and if they felt that was contributing to them feeling uneasy in the country or wanting to send money less frequently. Because they didn't want to leave the house and go to an area where they would be sending remittances, like a money transfer company, because they would be worried about caught up in some sort of raid. And they said at that time only about
15% said, yes, we feel some discrimination. But we redid this survey last year. And in the survey last year, 65% of immigrants that we surveyed said that they felt that discrimination was a problem for them. And this is just an excerpt from a New York Times article. I mean, we see the various different enforcement mechanisms in the United States, and we've seen a lot of highly publicized raids on workplaces. Also, we've seen highly publicized raids on areas where immigrants tend to congregate. Now, sometimes that area could be a place where there would be a money transfer kiosk or a money transfer store, a Western Union or a bank. And immigrants had told us they were worried about going to those places to send money, so they were maybe sending a little less often than they usually do. And also, one of the other factors in the kind of looking back a year was when there had been talk about an immigration deal. Maybe there was going to be some sort of regularization. The families that send remittances said, well, great, I'm going to be able to become a permanent resident, but I'm probably going to have to pay a fine, or I'm going to have to do some paperwork or get a lawyer. So maybe I'm going to save some money here in the United States because I'm going to need to use it on that. And so they were saving some money. They were maybe sending a little bit less. Then all of a sudden the immigration deal blew up, and the enforcement really started to crack down. And so then that fear of going and sending money also started to have an impact. And finally, this was mentioned before on the exchange rates. This is, if you look at this, the area in yellow is basically the first 6 months of this year for the dollar and the euro. And so the euro is very strong. And so the value of euros that were being sent from Spain back to Latin America was very high. And as the dollar or euro, the dollar started to rise against the euro, that money from Europe is becoming less and less, is having less and less of a value in terms of local currency at home. And so that's another reason why we're seeing, I think, this drop in real terms of remittances. Where do we see this going? One of the things we've seen for a country like Brazil, which has had a very strong economy in the past several months, is that immigrants in the United States who were from Brazil said, you know what, I'm going to go home. I can get a job at home. I don't have to be away from my family. The cost and the benefit analysis, to me, I'm better off going home. So for countries like Brazil, where they're seeing strong job growth, immigrants are thinking about going home. But also we're going to see more intra-regional migration. This is a slide about Bolivia, but if you just compare last year and this year, you see that the amount of remittances coming from Latin America has gone up significantly. We expect that to continue as people in Bolivia say, you know, the benefits and the cost of going to the United States they're not enough for me to leave my family behind. Instead, I'm going to go just very close by. I'm going to go to Argentina. I'll go to Brazil. Yes, I might be making a little bit more money, but I have much fewer hassles with the immigration authorities, and I'm closer to my family, and I don't have to worry about what's happening in the U.S. Economy. Immigrants are very, very cognizant of the economic conditions in the countries to which they're thinking of moving. And so people know where the jobs are. And if the jobs or if the economy in the United States is not really, in the short term, providing opportunities for them, they won't come. Now, I don't think that's going to have I don't think that will continue into the long term, because as long as there's such vast disparities between wages, and as long as the United States needs migrant labor, I think in the long term you'll see that remittances from the U.S. will start to pick up again. But there's going to be a period of shakeout here as everybody adjusts to the economic crisis. And just kind of a side note here to talk a bit about, well, what can we do about this? If we look here, the blue columns are the amount of remittance senders who have bank accounts, and the yellow columns are the amount of remittance recipients that have bank accounts. And we see in Central America, the percentage of remittance recipients is very low that have a bank account. And in many of these cases, their only formal contact with the financial sector is through picking up a remittance. They may be going into a bank branch, or they may be going into an MFI, or even just a kiosk of Western Union. But that's their one formal interaction. And so a lot of the work that we do at the IDB is focused around how do we pull these people into the financial sector so that the financial institutions which are distributing remittances can be offering microloans, they can be offering microinsurance, can be offering education loans, and all the different products that these people might need. We've seen that in cases where a concerted effort has been made by a financial institution, both
on the supply side by offering the products that are wanted, but also on the demand side by doing some financial education of those remittance clients. About 40% of remittance clients that did not have an account will open an account. And that's good for the financial institution at these times because they're getting deposits, they're improving their liquidity, and especially for microfinance institutions, I've been talking to many of the microfinance institutions in Guatemala, and they're really looking at this as an opportunity to get new clients, to get new deposits. And this is just if you compare Central America to South America, you see that Central America is a bit worse off in terms of the percentage of remittance recipients that have a bank account than some of the other Andean countries. And that's partially because of programs that between Spain and the Andean countries that were put in place by the credit cooperatives and by the financial institutions to bank both sides of the equation. So just to conclude basically on the topics what I was talking about, we're going to see a 1.5% growth in remittances in nominal terms, but a 1.7% growth in reduction in real terms, based on basically the economic situation, inflation, migration climate, and the exchange rate. 50% do not have a bank account. But this is really where I'd like to close and where I'd like to really emphasize, which is that remittances have been, and we think will continue to be, very stable when compared to other financial flows. These are primary obligations of these families. They will do what it takes to send this money home. Immigrants are flexible, so they will change economic sector. They might be moving to infra-regionally, but they will continue to move to where the jobs are. So while we may see a short-term dislocation of migrants, which makes it more difficult for them to send money, in the long term, we really don't think that this will have dire consequences. And as the global economy improves, we think that we'll probably see remittances from the U.S. pick up again and remittances from Europe pick up again. And so we in no way see this as some sort of remittance crisis or anything like that. It's just perhaps a bump in the road from where we were before. Thanks. Thank you, Gregory. And now we'd like to proceed to the last speaker in our first panel, Yolanda Mayora de Gaviria, former Minister of the Economy of El Salvador. Yolanda? Thank you, Craig. Jose. That's all right. Just a minute, let me see. Okay, thank you, everybody. Thank you, Cynthia and Jose, for invite us here today. And thank you, Pablo and Greg, for saying everything that I was preparing to say today. But I promise not to avoid saying the same, but at least sweeter than you. Okay. I will use that translation, and I will, even though my presentation is in English, something different. And thank you very much. Bueno, en primer lugar, quisiera empezar esta presentación tratando de poner a Centroamérica en contexto. Creo que es muy importante entender quiénes somos en Centroamérica y cómo somos impactados a diferencia de otros países en la región, pero también cómo somos de diferentes entre nosotros y nos constituimos una región bastante heterogénea, para luego pasar a ver el impacto o los canales de transmisión del impacto de la crisis que estamos viviendo. Concuerdo con las personas que me antecedieron que esta es una situación bastante complicada. Difiero de Pablo en que esto es una tormenta. Yo diría que es una perfecta tormenta y realmente es importante analizar los impactos que esto tendrá principalmente en temas de pobreza. Quizás es importante ver de dónde venimos. Si ustedes pueden ver en esta gráfica, la línea azul de arriba es el promedio de crecimiento de Latinoamérica. Ustedes pueden ver en esta gráfica crecimiento desde el 50 a la fecha y observarán cómo Centroamérica se puede dividir en 3 periodos o momentos, en los cuales, en los 50, empezamos con un crecimiento bastante cercano al de la región, pero a finales de este año tenemos una brecha bastante grande, no solo entre los países de Latinoamérica, sino entre nuestros mismos países. A excepción de Costa Rica, el comportamiento de crecimiento, ¿verdad?, está por debajo todavía de las tasas de Latinoamérica, y quizás es importante recordar que a excepción de Costa Rica,
Entre los periodos de los 70 y los 80, Centroamérica sufrió una crisis a partir de conflictos internos que obviamente tuvo un impacto en el desarrollo de la región. Quizás también es importante ver la brecha que se abre entre nosotros mismos. Ustedes pueden ver en la primera barra, que es del año 78, este es básicamente el producto per cápita medido en términos del producto per cápita del 78 de Costa Rica. En esa época, por ejemplo, El Salvador tenía un 89%, representaba un 89% en relación al producto per cápita de Costa Rica, y países como Nicaragua representaban un 83%. En el año 2007, esto ha cambiado sustancialmente, y Nicaragua representa en este momento un 21% del producto per cápita de Costa Rica, y El Salvador ha bajado a un 65%. Esto definitivamente nos demuestra que entre nosotros mismos hay un gap que se está ensanchando entre los países, y se debe a distintos factores, entre ellos temas de productividad, conflictos internos, etc. Sin embargo, creo que la región en los últimos años, y sin excepción, ha tenido un performance macroeconómico mejor. Definitivamente las tasas de inflación, sin excepción, han logrado reducirse y quizás alcanzar los niveles de los 70. También tenemos una reducción de la deuda pública. Acordémonos que aquí Honduras y Nicaragua pues pasaron por procesos en los 80 de deudas reestructuradas. Los programas HIPIC ayudaron mucho. Y también vemos en los últimos años un decrecimiento de las tasas de interés, lo cual es importante para apoyar el crecimiento. También Centroamérica ahora cuenta con economías mucho más abiertas, y algo que es importante es la diversificación que en la mayoría de países se da en cuanto a sus exportaciones. Ya nos explicaba Pablo que anteriormente, hace 20 años atrás, las economías eran monoexportadoras, básicamente productos como banano, café, en algunos azúcar, pero paulatinamente han ido cambiando y diversificándose. En el año 96, por ejemplo, este es el caso de El Salvador, ya las exportaciones de maquila representaban un componente importante, y ya el año pasado, en el año 2007, incluso las exportaciones no tradicionales diferentes a maquila y a café o a tradicionales también representan un componente importante, lo que sí nos ayuda a reducir vulnerabilidades en cuanto a incrementos o disminuciones de precios en commodities. En el caso de El Salvador, nuestra crisis financiera se daba cuando el café caía a niveles muy bajos. Otro tema importante para Centroamérica ha sido la nueva relación a partir del año 2006 que representa el CAFTA. Este gráfico nos muestra cómo la mayoría de países, a excepción de República Dominicana, que se ve fuertemente afectado por la finalización del acuerdo multifibras, muestran tasas de crecimiento importantes de exportación hacia los Estados Unidos. Y aquí quizás lo interesante es que en el caso de El Salvador y muchos países de Centroamérica, estas exportaciones, aparte de maquila, han incrementado en otros productos no tradicionales que han beneficiado sobre todo a muchas pequeñas y medianas empresas en la región. Sin embargo, Centroamérica es muy diferente a otras regiones de Latinoamérica, y ustedes pueden ver aquí claramente cómo del año 2000 al 2007, a diferencia del promedio de países de Sudamérica que han tenido un importante crecimiento o mejoramiento en sus términos de intercambio, Centroamérica, sin excepción, ha sufrido un deterioro sustancial en sus términos de intercambio a partir del comportamiento de los precios de exportaciones e importaciones. Veamos ahora con este panorama cuáles son los canales de transmisión de los shocks externos hacia Centroamérica. Y quizás voy a empezar un poco con el tema de precios de commodities, que sé que en el segundo parte lo van a abordar, pero que es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esto ya causó un efecto importante en la región. Esta gráfica nos enseña cómo las exportaciones de petróleo
en este momento el crecimiento, la tasa del crecimiento ha sido mucho mayor que el crecimiento de las exportaciones en términos generales, lo cual ha causado ya un impacto en la región en cuanto a sus cuentas corrientes. Pueden ver cómo en el primer cuadro de la izquierda está, en el caso de El Salvador, la relación de importaciones de petróleo y limpios en relación a las importaciones totales, que sube del año 2003 a la fecha de 3.6% a un 16.8%, con su consecuente impacto en relación a la cuenta corriente, que pasa de 14% a un 27%. Y la región en términos generales ha sufrido en los últimos años un deterioro en su cuenta corriente. En el caso de El Salvador, nuevamente, las importaciones, el valor de importaciones de petróleo y derivados, que la región es netamente importadora, básicamente se duplicó en apenas 4 años. Pero lo más importante es el efecto, como decía anteriormente Pablo, que esto ha tenido, y Greg también lo mencionaba, en la inflación. Esta es una gráfica en la cual están las inflaciones a agosto, que son las barras anaranjadas, y en la barrita verde está el forecast que se tenía de inflación para este año, lo cual pueden ver ustedes que para la mayoría de países ha sido superado fuertemente. Y quizás lo más importante es que del efecto inflacionario, la inflación relacionada a alimentos ha sido la más golpeada. Esta es una gráfica de la canasta básica alimentaria. La raya roja es la canasta básica rural y la urbana es la azul. Y ustedes pueden ver cómo en el último año, básicamente desde mayo del año pasado, prácticamente el precio de la canasta alimentaria, que es básica y está relacionada para medir el tema de pobreza, ha incrementado en El Salvador un 30%. Y esto, obviamente, ha impactado ya los niveles de pobreza. De acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año pasado, podemos ver cómo por primera vez, después de la suscripción de los acuerdos de paz, El Salvador contabiliza un incremento en los niveles de pobreza, básicamente de 4 puntos en las áreas rurales, que es donde realmente más se concentra la pobreza. Es decir, ya estamos siendo impactados, y esto no es algo que está ajeno al resto de países de Centroamérica. Ahora sí, veamos los canales de transmisión relacionados a la desaceleración o recesión de la economía americana. Básicamente diríamos que son 3 canales de transmisión: el canal de comercio, el canal financiero y el canal de remesas. Empecemos con el canal de comercio. En primer lugar, hay que tratar de entender qué tan importante es la economía de los Estados Unidos para Centroamérica. Aproximadamente, en promedio, 33% de las ventas de exportaciones son dirigidas a los Estados Unidos, un 30% a Centroamérica, y el resto está diversificado entre Europa, Asia y otros países. ¿Qué es lo que le vendemos a los Estados Unidos? Esto es importante. Esto no aplica directamente para países como Costa Rica, que no tiene maquila en gran importancia, pero sí para el resto de países de Centroamérica. Y podemos ver que en su mayoría son productos de maquila relacionados básicamente al sector textil-confección. ¿Qué más le vendemos a los Estados Unidos? Si le quitamos maquila, un 45% está relacionado a bienes agrícolas y agroindustriales no alimentarios, así como también otra maquinaria y otros instrumentos, por ejemplo, ópticos, fotográficos, etcétera. Principalmente esto es una relación de Costa Rica principalmente, pero esto es más o menos lo que le vendemos a los Estados Unidos. Como se mencionó aquí anteriormente, hay que ver qué tanto impacto va a tener la desaceleración o recesión de la economía americana en la venta de estos productos. Ustedes pueden ver en la gráfica que hasta el segundo trimestre de este año, realmente la tasa de crecimiento de las exportaciones de la región a los Estados Unidos no se había visto mayormente afectada. Habrá que ver qué tan importantes son la oferta de bienes, que generalmente vieron ustedes que son bienes inferiores,
en lo relacionado a lo no maquila textil, lo cual puede, digamos, no son carros, no son temas que pueden verse muy afectados, pero vamos a ver definitivamente un impacto en el resto de bienes. La parte de maquila, es importante mencionar que cuando yo hace 2-3 meses era ministra, a principio de año, nos reunimos con el sector para tratar de entender cuál iba a ser el impacto en ese momento en el sector. Ellos nos dijeron, señora, no se preocupe, tenemos contratos para todo este año y posiblemente los efectos los veamos en el año 2009. Hace 2 semanas me reuní o platiqué con algunos de los textileros de la región y lamentablemente el panorama a partir de la crisis financiera ha cambiado. Han sufrido pérdidas de contratos y están teniendo problemas ya para cumplir algunas órdenes que estaban supuestas a cumplir. Es un tema pues delicado. Sin embargo, y después vamos a hablar de esto, se visualizan algunas oportunidades en las cuales vamos a tocar más adelante. Pero una de las razones detrás del comportamiento de la tasa, del incremento de las exportaciones son los no tradicionales, que en términos generales pues han compensado de alguna forma el crecimiento lento en el tema de textil-confección. Sin embargo, también hay otro factor importante y es el crecimiento del comercio intrarregional. Si ustedes se recuerdan, era un 30% aproximadamente el comercio intrarregional, lo cual en el caso de El Salvador ha logrado compensar de alguna forma el crecimiento no tan alto en exportaciones al resto del mundo. Sin embargo, esto pudiese convertirse en un canal adicional de transmisión, dado que todos los países de Centroamérica tienen una relación importante con los Estados Unidos y al ser impactados, obviamente también va a contraer demanda en Centroamérica y esto pudiese también impactar el comercio intrarregional. Aquí quizás en el caso de El Salvador es importante mencionarles que las exportaciones no tradicionales a Centroamérica han crecido sustancialmente, un poco porque recordemos que El Salvador tiene economía dolarizada y eso ha sido una ventaja, pero ahora la situación está cambiando y también pudiésemos vistos afectados. ¿Qué pasa en la parte financiera? Tal y como dijo Pablo, ya se empiezan a ver algunos señales en este tema. En primer lugar, comparto que el sistema financiero centroamericano es un sistema más sólido. Estamos en una posición más fuerte de la que estábamos en épocas pasadas. Sin embargo, ya estamos viendo algunos cambios, ¿verdad? Estamos viendo un crecimiento, por ejemplo, en la tasa, en los spreads del ENVI, y aquí he graficado países como Panamá y El Salvador, que son países que cuentan con el menos riesgo, y ya se siente un incremento de los spreads, lo cual va obviamente a afectar el costo del crédito. Y aquí vemos cómo también las condiciones financieras, y le estoy hablando de las últimas semanas, también ya han empezado a cambiar en la región a partir de un incremento de las tasas de préstamos en la región. Esto es una gráfica de las tasas de interés en préstamos en El Salvador. Y El Salvador, recuerden que por estar dolarizado tiene las tasas más bajas de interés, pero aún así ya se está viendo afectado y estoy segura, y ahí tal vez Pablo nos comenta, que en el resto de países ha habido un incremento mayor en el costo del crédito. Esto obviamente va a tener un impacto de corto plazo. Hasta el primer semestre del año no habían efectos significantes en las condiciones de crédito, pero ya vemos como a partir de octubre las tasas de interés empiezan a incrementar, pero sobre todo las condiciones de liquidez están más apretadas. Como decía Pablo, yo comparto con él, algunos gobiernos van a ser bastante conservadores con las políticas monetarias y las devaluaciones a partir de las altas tasas de inflación, por lo cual tienen menor margen. Y algunos proyectos, efectivamente, principalmente los no transables o los de construcción, ya han empezado a parar, lo que se llama el sudden stop. En El Salvador, al igual que Guatemala y Honduras, ya hay algunos proyectos parados
No se ha hecho hasta el momento, pienso yo, una cuantificación de empleos, pero obviamente, siendo el sector construcción un sector multiplicador en empleo, esto va a afectar. Algunos países ya están también buscando préstamos de stand-by o algunos préstamos de apoyo para los bancos, principalmente para meter liquidez a los sistemas, pero obviamente va a haber un impacto en empleo. El tercer canal, las remesas, creo que Greg ya habló bastante del tema, voy a ir muy rápido. Aquí nada más recordarles que definitivamente las remesas familiares es un tema importante en las economías centroamericanas, razón que va de un 12 a un 20%, más de un 20% en algunos casos del Producto Interno Bruto. Hasta ahora, tal y como se mencionaba, no ha habido una disminución drástica de las remesas. A diferencia de México, por ejemplo, que la caída es del 12%, en el caso de El Salvador hubo una pequeña disminución en el mes de agosto, pero se recupera en el mes de septiembre. Sin embargo, recordemos que las remesas están fuertemente relacionadas al ciclo de construcción de los Estados Unidos. Y aquí vemos claramente entonces cómo esto puede ser impactado. Quizás lo más importante es la importancia que tienen estas remesas en el ingreso de los hogares y principalmente de los hogares más pobres. Esta es una gráfica de la encuesta de hogares de propósitos múltiples en la cual los hogares dicen que las remesas en promedio andan por los $165 mensuales el año 2006. Ya en el año 2007 responden que ha habido una contracción y que la remesa anda por los $160, es decir, se contrae en cuanto a monto que va por hogar. Pero lo importante aquí es ver que, no obstante la contracción en monto, sí ha habido más hogares que están recibiendo remesas. Ha crecido de un 24 a un 27% el número de hogares que reciben remesas en El Salvador del año pasado para el presente. Bueno, esto es más o menos lo que traía para ustedes. Algunas conclusiones son, en primer lugar, que hasta el segundo semestre del 2008 pues no se sentían estos efectos, pero definitivamente a partir del tercer trimestre ya se está empezando a sentir los efectos. Los altos precios internacionales de commodities, y hay que recordar que en el tema alimentario Centroamérica no es autosuficiente, sino que somos en algunos casos importadores netos de temas como trigo u otros productos alimentarios, y además unido a que somos netamente exportadores de petróleo, pues esto ya tuvo un efecto importante, no solo a nivel macroeconómico mediante tasas de inflación o cuentas corrientes, sino, lo más triste, a nivel de pobreza, a nivel del ingreso de los hogares. Los gobiernos, tal y como se mencionaba, han empezado a incrementar algunas acciones para ayudar a sus ciudadanos. Sin embargo, estas están, por un lado, limitadas por la parte fiscal y por otra, como decía Pablo, puede correr peligro que desenfoquen las atenciones más focalizadas. Definitivamente los países necesitan encontrar flujos externos para asegurar de alguna forma la liquidez financiera. De lo contrario, sí puede haber un efecto mucho más rápido y más temprano en el tema de crecimiento. No tenemos ninguno de los que estamos aquí la bolita mágica. No sabemos qué tan profunda y qué tan larga va a ser la recesión en los Estados Unidos. Pero definitivamente si la recesión va peor o empeora, los efectos en Centroamérica pues van a ser fuertes en cuanto a comercio, remesas, demanda interna, condiciones de crédito, actividades del sector privado, empleo y consecuentemente crecimiento y desarrollo. Quizás solo para que ustedes tengan una idea, en la última recesión del 2001, la contracción de demanda en comercio fue únicamente del 2%. Pero creo que esta recesión es totalmente diferente a la del 2001. Y las remesas, en el caso de El Salvador, no se contraen, pero sí se desaceleran únicamente por 2 trimestres, cosa que creo que va a ser también diferente a la recesión presente. Lo más triste es que definitivamente con esta situación la región puede retroceder, sobre todo en los alcances o logros
que había tenido en temas de pobreza. Quizás todo dependerá qué tan profunda sea la recesión y qué tan larga sea la recesión. Y quizás un factor positivo, no todo es negativo, pero para el caso de los países centroamericanos, el decrecimiento o la reducción de precios en petróleo y commodities va a mejorar de alguna forma los términos de intercambio y puede tener efectos positivos en el financiamiento de la cuenta corriente. Y hay algunas oportunidades interesantes que surgen a partir de esta situación mundial. Una es, por ejemplo, que el desarrollo o crecimiento de la China hace pensar o suponer que mucha de la producción que está en la China y compite con producción de Centroamérica se quede en la China para suplir la demanda que tienen muchos chinos al tener un ingreso mayor en este momento. Y en segundo lugar, quizás en el corto plazo, a partir, digamos, de la incertidumbre de la recesión, algunas compañías pueden buscar fuentes más cercanas para suplirse, para reponer inventarios de una forma más rápida y no quedarse estoqueados con una cantidad de inventarios más larga. Y es aquí donde la región puede presentar una oportunidad interesante por la capacidad de respuesta que se tiene, por la cercanía al mercado y sobre todo por las ventajas que nos ha dado el Tratado de Libre Comercio. Quisiera nada más finalizar con esta quote del presidente Wilson, que quizás es bastante oportuna, y es que es importante que en esta situación que estamos viviendo tengamos estos espacios de oportunidad para pensar un poco en voz alta, para que pensemos entre todos qué podemos hacer, porque definitivamente lo que pase en este país tiene repercusiones muy importantes en Centroamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Yolanda. In the interest of time, I would like to open this to a question and answer period. And in the interest of time and also of keeping coherence, we'd like to take a group of questions for our panelists. There are some microphones circulating. I would appreciate if you could please identify yourself before asking a question, and who your panelist, who the panelist will the question be addressed to. Guessing the data has left you perplexed. Contundente, of course. Yes, please. There's a microphone. Tani, wait for the microphone and please Buenas introduce tardes. yourself. Tani Adams, estoy aquí como un fellow en el U.S. Institute for Peace. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo puede afectar esta situación, qué impacto podría tener en esta situación la economía informal del narco? Del narcotráfico en la región, ¿verdad? Quizás el impacto directamente con temas de narcotráfico no lo sé, pero en la región la actividad informal en este momento representará, ¿qué será, Pablo? Más de alrededor de un 30%. Definitivamente se va a ver afectada, incrementando, porque obviamente si se afecta el crecimiento, muchas empresas van a empezar a cortar empleos y obviamente va a crecer el sector informal. Ya con relación al narcotráfico, tal vez. No, realmente ahí sería pura especulación. Yo creo que, bueno, el narcotráfico se comporta de manera muy sui generis y ajeno a la crisis. Yo creo que habría que observar a lo que está ocurriendo en Colombia, la drasticidad para combatir el narcotráfico, lo cual reduce los niveles eventuales de lavado hacia la región centroamericana. Por otro lado, en el sentido un poco más preocupante, vemos a nivel de México una acentuación del fenómeno del narcotráfico versus, digamos, contrario a lo que está ocurriendo en Colombia. Centroamérica ha sido lugar de paso, ciertamente ha habido lavado, es decir, las superintendencias de bancos han enfatizado sus regulaciones para tratar de contrarrestar esto, pero lamentablemente es algo donde los datos son muy escuetos, muy poco confiables, y creería que es una variable que se comporta de manera muy particular y sui generis.
Y sí, la economía informal, ya dejando de lado el tema del narcotráfico y hablando de la economía informal, que sí se relaciona más con el tema de la crisis, uno lo que vería es un aumento definitivo de la economía informal en Centroamérica en los próximos meses. Es decir, al final de cuentas, como no hay seguro de desempleo en Centroamérica, el trabajador desempleado no tiene una opción de recurrir al Estado para buscar esta protección, y la reserva a la cual llega es a la economía informal. Entonces sí sería muy previsible ese aumento en las cifras ya muy altas de por sí de economía informal en Centroamérica. Solo un comentario final, y es que si los motores de crecimiento, digamos, desaceleran y surge una oportunidad, digamos, de una actividad que represente ingresos para mucha gente, pues... Antes de pasar a la pregunta, yo quisiera posar una pregunta, cualquiera de los panelistas si puede contestarla. It's actually a two-pronged question, which is whether you believe that the effects of the crisis will have some backlash against the types of economic policy opening and market-oriented policies that Central Americans actually had a mixed record in implementing, and whether this possibility of recurring to the IMF is creating any kind of political problem or disagreement, or is causar roncha, no, in the different countries. Please. Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Aranda. Trabajo por el Centro de Justicia de Virginia y, bueno, trabajamos con jornaleros. Entonces, la pregunta sería, ¿no?, lo que Gregory hablaba sobre la reforma migratoria y sobre de qué manera las redadas están afectando a la economía. O sea, me gustaría que expliques un poco más a fondo, quizás, y sobre de qué manera impactaría la reforma migratoria en la economía de Centroamérica. Cristina. Gracias. My name is Cristina Guizamo from Florida International University. Yo quisiera preguntarles, no sé, o sea, a cualquiera de los tres o a los tres panelistas, si tienen información sobre la manera en que está distribuida la población centroamericana aquí en Estados Unidos. O sea, cuáles son los centros o los lugares, las ciudades o estados en Estados Unidos donde hay mayor número de centroamericanos, porque esto permite tomar en cuenta también las variaciones regionales de las economías locales en este país y cómo van funcionando. Good afternoon. Jason Patry, Partners of the Americas. I'm curious if any of you could touch on the issue of access to clean and affordable water, recognizing that the basic cost of foodstuffs and the basic food baskets going up, yet government spending, especially social programs and such, will be cut and reduced potentially in the coming months or years in wake of this economic crisis. If you foresee potential worsening of the crisis of access to clean and affordable water provided either by the government or greater privatization. Please, if you could, Pablo. Tal vez respondo. Ladies first. No. Solo, José, en relación nada más a tu pregunta sobre el tema que esto puede tener, digamos, en la arena política en Centroamérica y relacionada a algunas condiciones del fondo. Voy a hablar francamente porque no soy funcionaria más y definitivamente creo que esto ya está teniendo efectos, no solo, digamos, en El Salvador, sino que en la región. Es muy difícil que nuestra gente, digamos, de la calle, como decimos en El Salvador, entienda claramente cuáles son las causas y por qué los efectos en el costo de vida de la población. Y estamos viendo cómo algunos gobiernos están con algunas políticas, tal y como decía Pablo, de subsidios generalizados o de mecanismos que políticamente pudiesen representar un retroceso en cuanto al fortalecimiento de las democracias en la región. Por otro lado, en cuanto al tema del fondo, yo creo que en este momento hay algunos países que están, efectivamente, Pablo, creo que Nicaragua y Honduras están con programas, ¿cierto? El resto de países yo creo que van a verse obligados a tratar de buscar al fondo para de alguna forma tener líneas stand-by, pero sí creo que deberían de ser un poco más flexibles
en las condiciones que ponen para los programas de cara sobre todo a las condiciones de vida que están siendo impactadas fuertemente en el costo de las familias. I guess I'll try to answer a couple of the questions. The first about migration policy and how that could impact the Central American economies. It actually has a big impact on the immigrants here. I'd start by looking at it in two ways. First, how does the climate for immigration impact the financial institutions in the United States? Because we've seen over the past couple of years, especially after September 11th, but then in the time period even up till now, most of the money transfer operators that send this money home operate through a bank account within a large bank in New York, for example, because that's how they do the settlement. And those banks would close the accounts of the small money transfer companies because they would say, oh, well, know your customer and terrorist financing, and also because they just didn't want to be in a business that if there's anti-immigrant sentiment, nobody wants to be on the front page of the Wall Street Journal, with a big angry story about how could this bank possibly be serving undocumented immigrants. So you saw banks closing the accounts of small money transfer companies, which so far it's been limited, but if it were to increase, the price of remittances to Latin America has gone down from about 14% to 5.6% over the last 10 years. And if we start to see competition fall away, that price might go back up again, putting yet another squeeze on the families that receive remittances. Also, I was at a large bankers conference in September, right when kind of all of this crisis started really falling out. And a lot of the banks there were saying, we're going to get back to our core business. We're going to get back to our core business, which as someone who was there advocating for opening accounts with alternative forms of ID for immigrants or for mainstreaming immigrants in the United States, that's concerning because I don't yet know how far that's going to go. I think banks like Wells Fargo that have been very good at this will continue to do so. But, Bank of America briefly tried to put out a credit card for undocumented immigrants, and they got lots of bad press and immediately stepped back. And so I think we see some fear. And then the other question, and then I already talked about the impacts on the immigrants themselves in terms of the fear or saving money, hoping that there would be some sort of regularization. So I don't want to get too far into that. The question about where the immigrants are in the United States, one of the really interesting things that we saw was right after Hurricane Katrina, remittances from Louisiana doubled. And it was because a lot of Central Americans went to rebuild. A lot of Hondurans, especially, were in Louisiana rebuilding New Orleans after Hurricane Katrina. So I actually would say that, yes, there's the traditional centers of Washington and New York and Miami, but we've really seen a willingness of immigrants over the past 10 years to move to where the jobs are. That's why we suddenly saw a vast increase in remittances coming from Virginia and North Carolina, because that's when the housing boom was going on. That's where the housing boom was going on. So I think that it's hard. I don't think we really can look at it in terms of the traditional centers anymore. It's really wherever the economy has job openings, that's where the immigrants will go. Yo tomaría la pregunta inicial, digamos, sobre el tema el backlash y del Fondo Monetario Internacional en Centroamérica. Yo creo que hay varios, sin duda alguna, uno mira un corrimiento o cierto corrimiento ideológico en la región. Uno es el tema debido a la crisis, es decir, a la crisis en Estados Unidos que se extiende hacia Europa, donde uno de los factores, bueno, hay numerosos factores, pero algunos de los principales es esa desregulación fuerte que hubo hacia instrumentos financieros novedosos, hacia excesos del mercado. Entonces tiende a repercutir a nivel de Centroamérica en el sentido, y no solo de Centroamérica, sino que toda América Latina en general, como que el mercado se excedió y es necesario fortalecer cierto tipo de regulación. Entonces ahí tenemos un primer efecto sobre la región centroamericana, donde se está ante un abuso del mercado y donde es necesario reordenar un poco las prioridades y balancear de mejor forma el rol del mercado y el rol del sector público. Luego, con la crisis de los alimentos en particular, llamó la atención de que por primera vez, después de casi 20 años, uno veía un poco el replanteamiento del modelo agroexportador de los últimos 20, 30 años, en el cual la idea era diversificar las exportaciones agrícolas, era dejar los productos básicos y pasar a productos a frutas tropicales, a hortalizas, a flores,
Entonces, ese era el modelo predominante en Centroamérica durante los últimos 20 años. Y por primera vez, debido a la crisis alimentaria, vino un poco el replanteamiento en cuanto al tema de seguridad alimentaria. Es decir, Centroamérica iba cada vez más en la tesis de conseguir seguridad alimentaria como el tener el ingreso necesario para poder comprar los alimentos, ya fuera producidos localmente o importados. Pero ante las dificultades internacionales que se dio, entonces comenzó a generarse en ciertos círculos, no solo de sociedad civil, sino que también de gobiernos, la discusión de volver a concebir seguridad alimentaria en el sentido más tradicional de la capacidad doméstica de los países de producir sus propios alimentos. Entonces ahí vino una primera reflexión que yo creería que todavía está en proceso sobre el tema del modelo exportador agrícola. Luego hay que tomar en cuenta de que ha habido un corrimiento ideológico en la región en los últimos años. En el caso de, digamos, los sandinistas tomaron el poder en Nicaragua, eso fue antes de esta crisis. Lógicamente ahí se dio un corrimiento más hacia la izquierda en el caso de Nicaragua. En el caso de Costa Rica, más o menos ha seguido en una línea de centro, si se pudiera decir, a pesar de que hubo un cambio de gobierno, también previo a la crisis. En el caso de Honduras ha llamado la atención que en los últimos meses hay cierto corrimiento más hacia posiciones de centro-izquierda, aunque en Honduras, digamos, los cambios entre Partido Liberal y Partido Conservador no han producido mayores virajes. Ha llamado la atención un discurso más hacia la izquierda de la actual administración. Era casi obligado que Centroamérica iba a buscar el apoyo de Petrocaribe, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, lo hecho por Honduras o por Guatemala, incluso que está siendo buscado por Costa Rica, no es de extrañar. Es decir, ante precios del petróleo que se dispararon, era de buscar opciones obvias de abaratamiento de esa factura petrolera, y la adhesión a Petrocaribe era un asunto de sentido común, máxime tomando en cuenta las condiciones tan favorables financieras que se otorgaban. Pero, por ejemplo, se dio ya un paso adicional en el caso de Honduras, que ha sido la adhesión al ALBA, algo que Guatemala y Costa Rica no están considerando, que solamente Nicaragua lo tenía. Entonces ya cuando uno da pláticas, por ejemplo, hace poco me tocó dar una conferencia de prensa para todos los periodistas de Centroamérica sobre el tema del DRCAFTA. Pregunta obligada en el caso de Honduras es, ALBA, DRCAFTA, y entonces uno ya sabe que esa pregunta va a venir. Luego, yo creería, en el caso de Guatemala hubo un cambio de gobierno también, de un gobierno de centro-derecha a un gobierno de centro-izquierda. Eso ha incidido si uno revisa las políticas de gobierno, sin duda alguna, hay cierto cambio. Sin que sea drástico, sí hay una priorización diferente de los objetivos de gobierno. Y la gran incertidumbre es el caso de El Salvador. Es decir, hasta el momento Centroamérica había tenido cierto balance ideológico entre centro-derecha, centro-izquierda, y la gran incertidumbre que queda hoy en día es El Salvador, qué va a ocurrir en marzo en las elecciones. De ganar Arena, otra vez tendríamos cierto balance en la región. De ganar el FMLN, lógicamente la región se corre más hacia la izquierda y eso va a tener repercusiones importantes sobre la toma de decisiones a nivel de los gobiernos e incluso las instituciones centroamericanas, muy posiblemente. Pero sabremos cuál es la decisión del electorado hasta ese momento. Sabemos que las encuestas están bastante parejas, todavía manteniendo al FMLN un poco por arriba. Ciertamente ya no es el FMLN de antaño, digamos, más radical, sino que es un FMLN, o al menos a nivel de la figura presidencial, bastante más moderado. Pero por primera vez estaría cerca, digamos, de darse una disputa muy peleada en el caso salvadoreño versus lo que ocurría anteriormente, donde Arena se adelantaba con facilidad a las posibilidades del FMLN. Entonces ahí está la gran incertidumbre y de cierto viraje que la región pudiera tener. Yo creería que dos hechos fundamentales van a ser la elección de marzo y lo que ocurre aquí la próxima semana. La casi inminente victoria de Obama, sin duda alguna, va a repercutir en América Latina y va a repercutir en Centroamérica. Entonces, esto va a tener influencias importantes para la región centroamericana. Entonces, sí hay ese corrimiento. Yo creería que no de manera brusca, no de manera intempestiva, sino que ha sido más un proceso gradual, con mayor rapidez en algunos países, más lento en otros.
Pero la región sigue comprometida con ciertos principios básicos como estabilidad macroeconómica. Se sabe que el rol del Estado es mínimo comparado contra el tamaño del PIB, entonces el rol de la iniciativa privada no puede ser descartado. El tema del Fondo Monetario Internacional yo no lo vería todavía preocupante, porque al contrario, digamos, en estas condiciones de crisis más bien se le vería como una ayuda más que como un policía que llega a supervisar. Se sabe que la región necesita con fondos de contingencia importantes y el Fondo Monetario podría dar su visto bueno a las políticas gubernamentales. Entonces, estamos ante una incertidumbre en el plano ideológico, pero una región que ya ha pasado mucho camino en estas discusiones de centro-izquierda y que está más acostumbrado a estos vaivenes. Thank you very much, Pablo. This is all for our first panel. We'd like to make a brief announcement. Cindy, if you... Sure. I'd just like to mention for other colleagues who might not be in this room but would be interested in the content of the discussion this afternoon, we will be placing a videotape of the entire session, both panels, on the Wilson Center website, www.wilsoncenter.org. We'll get that up as soon as it's ready. And we'll also ask the participants if they would be so kind to leave us an electronic copy of their PowerPoint presentations, and we will also be able to make those available via the web. Thank you very much. In light of, we're running a little late, so let's shorten the break for a 10-minute, very quick break, and then convene back in this room. Thank you very much.